economista y analista económico Jesús Cacique sobre el cierre del año 2019 y las perspectivas para 2020. Gracias por estar en Contrapunto. Es una sorpresa quizá lo que ha ocurrido en el mes de diciembre en cuanto al flujo de dinero, pues estaba dentro de lo esperado. Gracias por la invitación, Vanessa, muy gentil de tu persona. Sí, bueno, efectivamente hay una confusión en el mercado de la liquidez monetaria. La liquidez monetaria está compuesta por tres variables. La primera variable son las cuentas de ahorro, la segunda variable son los depósitos a la vista, llamadas cuentas corrientes, y la tercera variable son el efectivo, cash. El 87% de la liquidez monetaria son cuentas corrientes. Entonces, ¿qué ocurre? A Vanessa le efectúan una transferencia de 100 bolívares y cuando va a retirar dinero al banco no hay la cantidad suficiente. O sea que el problema... Pero hay actividad comercial en diciembre en este Claro, momento. pero el problema no... fundamenta esa actividad. Ok, pero para concluir, el subyacente no hay que confundir liquidez monetaria con efectivo. El efectivo es un componente de la liquidez monetaria. Entonces no tenemos liquidez. El problema, no tenemos efectivo. No tenemos efectivo, que pero apenas sí el 7%. La liquidez es la suma de estas tres variables. Las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y moneda y efectivo. Que el grueso son las cuentas corrientes. Actividad comercial en la calle, ¿a qué se debe? Sí, bueno, obviamente estamos cerrando el año. A pesar de la recesión. Estamos cerrando el año, pago de bonos, tanto del sector privado como del sector público, una serie de incentivos que efectúa el sector privado, el sector público. Obviamente esto atiza en el último trimestre, pero básicamente en noviembre y diciembre, atiza la inflación en Venezuela dentro de un paréntesis, hiperinflación. Venezuela va a cerrar con 25 meses de hiperinflación, ¿no? La hiperinflación comenzó... recesión, pero hay actividad. Pero hay actividad, pero los bodegones no representan la economía de Venezuela. Eso es una gran confusión. Sector manufactura, Vanessa, porque tenemos que verlo desde el punto de vista agregado. El Banco Central de Venezuela publicó el primer trimestre del año 2019, ¿no? Muy golpeado el sector manufactura y el sector comercio. De hecho, el sector comercio, Vanessa, acumulado entre el primer trimestre del año 2013 y el primer trimestre del año 2019, el acumulado del comercio, una caída acumulada de 80,5%. Y el primer trimestre del año 2013 con el primer trimestre del año 2019, el acumulado en manufactura es 83,5%. O sea que tenemos dos sectores que están en caída libre, ¿no? Entonces, esto que tú estás viendo es algo muy puntual, es algo muy puntual, es algo muy extremadamente coyuntural por el mes de diciembre. Recuerda que algunas empresas están pagando o están cancelando, ahorrando sus compromisos en divisas, claro, para incentivar, los dólares se están moviendo en este para incentivar a los empleados. Pero hay un dato, Vanessa, que hay que destacar. En el año de 1953, sector manufactura, parte industrial, no comercio, operativas, 2.564 empresas. Vamos a cerrar el año con 2.849 empresas. O sea que prácticamente nos retrocedieron hasta el año de 1953. Destacando que Hugo Chávez en el año 1998 cerró con 11.117 empresas del sector manufactura. O sea que se han cerrado desde 1998 hasta el primer trimestre, hasta el cierre del año 2019, 8.268 empresas que representan el 74,4%. Como economista, viendo desde el punto de vista agregado y no algo no como un punto de vista coyuntural. Su gran balance de este año es un año económicamente malo, pero que cierra con esta burbuja decembrina. Sí, exactamente. Y no cerramos en recesión, Vanessa. Ahí te voy a hacer una pequeña acotación. Cerramos en depresión económica. Recesión económica son 2 trimestres de caída del Producto Interno Bruto. Venezuela va a cerrar con 6 años de caída del Producto Interno Bruto, que serían 24 trimestres. Y el Fondo Monetario Internacional estima la caída para el año 2020, otros 4 trimestres más, que serían 28 trimestres, incluyendo el año 2020, estima una caída del 10%. Pero Vanessa, la CEPAL acaba de publicar el Producto Interno Bruto y estima una caída del 14%. O sea, cuando siempre las cifras del Fondo Monetario son superiores a la CEPAL. Ahora hubo menos inflación. Ahora, ya vamos para de la que se había ya te comento.
Yo estimo 12,5% de caída del Producto Interno Bruto. O sea, al cierre el del venezolano se le olvidó el término crecimiento económico. Aquí hablar de crecimiento económico ya es cuesta arriba. Y ya tenemos en otrora el mismo tema, que vamos a crecer, y terminamos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la Terminamos en caída hiperinflación? libre. Que el cálculo fue muy Hiperinflación, superior claro, a lo que realmente ocurrió. porque el encaje marginal que estableció el gobierno a principio de año, controlaste la inflación, pero profundizaste la depresión económica en Venezuela. Para el sector privado en el país es extremadamente difícil, imposible solicitar un crédito, un apalancamiento en la banca. Entonces están trabajando con pulmón propio el sector privado, que es admirable, claro, cómo está soslayando y surfeando el sector privado esta crisis que estamos atravesando en Venezuela. La hiperinflación, por eso la ha venido controlando el gobierno central, pero profundizando la depresión económica. Entonces, es muy factible que el año 2020... vamos a 2020. Vamos a salir de la hiperinflación. Vamos a salir de la hiperinflación porque el gobierno parece que no tiene ningún interés en bajar o eliminar el encaje marginal del 100%, ¿no? Y de hecho ya vemos las cifras publicadas por la Asamblea Nacional, y tú me dirás, Vanessa, ¿por qué por la Asamblea Nacional? Porque el Banco Central volvió a trancar cifras. La última cifra de inflación del Banco Central fue en septiembre. Octubre no publicó, ni noviembre tampoco. Entonces, si vamos a la perspectiva de 2020, pero ya no estamos en eso. Es que, Vanessa, como esta es una economía tan volátil, ¿verdad? Ya estamos, hiperinflación es cuando un país ingresa al 50%, ¿verdad?, de inflación intermensual. Entonces ya podríamos salir, es muy factible de la hiperinflación, pero con una economía pulverizada y menoscabada. ¿Qué pasa con la depresión económica? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que el sector privado está muy golpeado. Recuperar la contracción económica de comercio y de manufactura va a depender de las políticas que establezca el gobierno, ¿ok? Si tú continúas con esta gran opacidad, por ejemplo, el gobierno está como compitiendo con el paralelo. Si el paralelo sube, ahí va el Banco Central subiendo. O sea, es una competencia que va entre los dos. Tú tienes que establecer un programa holístico, global en Venezuela. Que el Banco Central también publique los montos transados. En segundo lugar, tú no puedes seguir la inflación, válgase la redundancia, la hiperinflación subyace en el artículo 320 de la Constitución. El artículo 320 prohíbe tajantemente el financiamiento de políticas fiscales deficitarias. Y dale duro a esa maquinita. Entonces tú sigues con la maquinita. Totalmente, Vanessa, pero totalmente, porque no hay producción. ¿Qué impacto van a tener las remesas en la economía? Las remesas para este año se estiman en 3.400 millones de dólares, producto de la diáspora, que según las fuentes internacionales indica que podemos llegar a una cifra superior de la diáspora en Siria. Entonces, las remesas se estiman para el próximo año en 4.500 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente. Si lo vemos en cuanto a la actividad económica, supera las exportaciones no petroleras, por ejemplo. Sí, exactamente. Es alguna forma para apalancarse los familiares que viven en Venezuela, pero obviamente que esto no va a resolver el trasfondo de la economía, ¿no? Entonces el gobierno debería establecer un programa económico holístico, global, apoyando al sector privado. Pero este tema, Vanessa, de guerra económica, inflación, bueno, si la inflación es inducida sería el Banco Central de Venezuela, que viola el artículo 320. Y para cerrar, vamos a hablar del 338. El artículo 338, en enero del año 2016, a través de la Sala Constitucional se estableció el decreto de emergencia económica. Ese es el 338. El decreto de emergencia económica establece una prórroga, Vanessa, una prórroga. Bueno, llevamos 23 prórrogas. La gran pregunta es, ¿con 23 prórrogas se ha resuelto el problema? ¿Qué haría usted con el encaje? ¿Lo eliminaría? Pero, Vanessa, no es el encaje de forma aislada. Fiscal, política fiscal, política monetaria, política cambiaria. El Doing Business acaba de publicar el informe del año 2020, bueno, muy draconiano. América Latina requiere 10 días y 8 procedimientos para establecer una unidad de negocio o una empresa en América Latina. En Venezuela, 230 días y 20 procedimientos. Entonces, hay un programa, ¿verdad?, que le hemos propuesto al gobierno. Pero bueno, el gobierno tiene el factor ideológico del socialismo del siglo XXI y no desea aceptar una recomendación de los técnicos. A los venezolanos?
Es decir, usted hace unas recomendaciones para el gobierno, año 2020. Los venezolanos, el venezolano bueno, Vanessa, en primer lugar, el salario mínimo ya no es referencia a 150.000 bolívares. Vamos a estar claros. El sector privado cancela exponencialmente mayor, una cifra mayor que el salario mínimo. El sector público también. Quienes están afectados con el salario mínimo son las personas de la tercera edad, son los jubilados. El Banco Mundial, ya le voy a decir, el Banco Mundial indica que $1,9 diarios es un nivel de pobreza. En Venezuela son 10 centavos. ¿Qué propone Jesús Cacique? Entonces, la propuesta en primer lugar es respeto al 320. Establecer un programa macroeconómico independencia del Banco Central de Venezuela. Para nosotros los venezolanos es difícil surfear la crisis porque estamos atravesando hiperinflación. Bueno, buscar cobertura para los venezolanos. ¿Cómo se busca la cobertura? ¿En qué? ¿De qué manera? En divisas. Por ejemplo, en divisas, en activos que se van revalorizando por inflación, aquellas personas que tienen, porque es que, Vanessa, nosotros hemos efectuado, hemos pulsado encuestas con venezolanos y no tienen margen de maniobra, prácticamente están muy golpeados porque los precios van incrementando. Divisas y activos. En divisas, en activos, en arte, también pueden buscar cobertura en arte, ¿no? Pero son personas que el grueso venezolano, Vanessa, está atravesando penurias económicas. Bueno, quien debería de establecer estas medidas es el gobierno central, porque hay una confusión también en el mercado, que es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. No, señor, eso no les encarga el Poder Legislativo. El Poder Legislativo legisla, como indica el término, ¿no? Entonces, el gobierno sigue con el tema del petro, que el petro viola el artículo 12. Es que el petro no... Pero para una parte del país el petro es una realidad. El petro es un calambur para el gobierno, porque el petro está sancionado en dos oportunidades. El petro no cotiza en un exchange en el exterior. ¿Qué hace usted con el petro? ¿Qué les dice a la gente? Pero es que, bueno, mira, de los que quieran invertir en petro, bueno, eso es una decisión personal. Pero al final del ciclo, Vanessa, al final del ciclo, si tú vas a un centro comercial, vas a una tienda y te dicen, cancéleme 5 petros, esos petros inmediatamente los convierten en bolívares. Y al final tú terminas, ¿verdad?, cancelando en bolívares. El factor de las monedas, Vanessa, es el trust, es la confianza y la producción de bienes y servicios. Si tú no tienes confianza en una moneda, de inmediato te volteas e inviertes en otra. La confianza en el bolívar. Por eso es que tenemos una dolarización de facto, porque el Banco Central de Venezuela emite dólares. Va a continuar. No emite, claro, el Banco Central no emite dólares. Por eso es que es de facto. O sea, el venezolano está buscando cobertura con moneda dura frente a un bolívar que está pulverizado. ¿Va a continuar el próximo año esa Yo creo que sí va a agarrar fuerza, obviamente, porque era inviable, Vanessa, en agosto del año 2018 establecer una reconversión monetaria en plena hiperinflación. Teníamos en agosto, Venezuela estaba atravesando 10 meses de hiperinflación. Caramba, ¿usted cómo va a establecer una reconversión monetaria con un país que está atravesando hiperinflación? ¿Cuál es el resultado, Vanessa? Un billete de 10.000, un billete de 20.000 y un billete de 50.000, ¿no? O sea que el billete de 50.000 bolívares ya prácticamente equivale al menor billete de los Estados Unidos, que es $1. Entonces, la propuesta es disciplina fiscal, disciplina monetaria, una apertura petrolera al sector privado, pero no podemos seguir buscando culpables terceros, porque el producto de esta crisis es un modelo arcaico, un modelo primitivo que ya caducó, ¿no? Entonces yo creo que el set en lo monetario, en lo fiscal, en lo cambiario y hasta en lo petrolero, ahí están las propuestas efectuadas, ¿no? Tenemos que ir a una apertura petrolera obligatoriamente, la caída de la producción petrolera, 3.138.000 barriles, 98, apertura sobre todo para el proceso de producción. Claro, por supuesto, Vanessa, es que también tenemos otro problema, aunado a este. El Baker Hughes publicó los taladros operativos. Apenas tenemos 25 taladros. Inversión internacional para poder. Obviamente, pero es que obligatoriamente, ¿verdad?, requerimos inversión en el sector petrolero, requerimos reactivar una mayor cantidad de taladros. Tenemos apenas 25 taladros, o sea que tenemos un cuadro para el año 2020 que va a bajar la inflación, valga la redundancia. Es factible que salgamos a la hiperinflación, pero el problema subyace en la depresión económica.
Desde el año 2013, Vanessa, hasta el año 2019, quiero aclarar que es el acumulado. Sí, sí, como no. 70,1% es la cifra acumulada de caída del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando prácticamente casi de 3/4 partes de la torta que vendría siendo el Producto Interno Bruto. Entonces tú tienes que ir rápidamente a recuperar, a rescatar y a reactivar el aparato productivo, básicamente en comercio, en turismo, en manufactura, y darle un espaldarazo al sector privado. Pero de estar continuando, de continuar buscando culpables, que el culpable es el sector privado, que el culpable son los empresarios. Para finalizar, esto no puede continuar así. ¿Ah? Claro, eso tiene que quedar en otrora y tenemos que dar un giro diametral de esta política del gobierno, del socialismo del siglo XXI. Entonces, en conclusión, el año 2020, un año de reto, el sector privado tiene que establecer downsizing, tiene que establecer reingeniería, tiene que reinventarse, tanto los venezolanos, tanto como el sector privado, tiene que reinventarse como los emprendedores, etcétera, porque el reto va a continuar en el año 2020 de una resaca que venimos desde el año 2013. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Vanessa, y todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias.